Saludos hermanos, terminamos en esta mañana el tema de esta semana de actos de hombres que provocaron o cambiaron la voluntad de Dios. No sin antes rogar a Dios que nos muestre, que nos hable, que nos guíe y que nos oriente a través de este devocional. Usted puede orar allí al Señor y que sea Él cumpliendo su propósito para este tiempo. El último personaje que retomaremos de las 2 semanas anteriores es David. Su historia está en Primera y Segunda de Samuel, los dos libros de la Biblia, y tomaremos como referencia Primera de Samuel. Y terminaremos este devocional como lo hemos hecho con los otros devocionales, hablando del carácter de David, en este caso de las condiciones en las cuales se encontraba David, de la razón que mueve a David a tomar una decisión o a decir ciertas palabras y finalmente qué decisión toma o qué cambio en la decisión o en la voluntad de Dios toma él la razón de la actitud de David. En cuanto al carácter, no mencionamos mucho en el devocional pasado, por eso hoy manifestaré algunos aspectos importantes de David. Primera de Samuel, capítulo 16, es donde aparece en la historia del que narra la escritura. El contexto es donde se encuentra Samuel como profeta de Dios, declarándole a Saúl que había sido rechazado como rey por su actitud, por su maldad en donde no obedece a Dios, y le ordena a Samuel que escoja otro nuevo líder. Le lleva allí a la familia, a la descendencia de Isaí, en donde uno de sus hijos se convertiría en rey. Aparece registrado en capítulo 16, versículo 7, que le da una indicación muy puntual acerca de la persona que debería escoger Samuel. Y le anima que no mire su parecer ni su aspecto físico, sino que se detenga en lo que Dios le dirá. Porque dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Y termina el versículo diciendo, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, advierte a Samuel, pero Jehová mira el corazón. Esta característica por la cual se escoge a David es el eje central de todo su ministerio, de todo lo que haría David, de la importancia de este hombre para tomar la misión que Dios le daría. Primera de Samuel, capítulo 16, del 11 al 13, nos narra varias características. Primera, que era pastor. Entre los hijos de Isaí ya se habían presentado todos y Samuel pregunta si no faltaba alguno más. Entonces, el menor de todos fue David, que era pastor, estaba pastoreando las ovejas y Samuel le declara que esperaría hasta que apareciera David. Cuando aparece, lo representa como la escritura, como un hombre de buen parecer, era muy joven allí, pero un hombre de buen parecer. Pero lo que es claro es que inmediatamente se presenta David, Samuel recibe la orden, este es el elegido de parte de Dios. Y declara la escritura que a partir de ese momento Dios le hace ungir y el Espíritu de Jehová vino sobre David, le acompañaría a David. Primera de Samuel, capítulo 16, 17 y 18, también nos narra unas características. Usted puede leer el texto en donde Saúl se ve obligado a traer un músico, a traer un intérprete del arpa. Y entonces uno de los siervos declara que David es también músico, es interpretador del arpa. Y más adelante entenderíamos que David era un adorador. Pero en el versículo 18 nos declara claramente que era reconocido David, y esas son las referencias ante Saúl, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabra, pero también dice que hermoso de aspecto y que estaba acompañado por la presencia de Dios, por la presencia de Jehová. Entonces, estos son algunas características que representan a David. Ya otros veían su capacidad, veían su potencial, y obviamente Saúl le recibe no pensando que era su sucesor, sino pensando en que era un hombre que podía servir en una necesidad puntual que tiene Saúl. Más adelante también podemos reconocer de David
su sentido de responsabilidad. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 15, nos dice que una vez que David está allí sirviendo a Saúl, una vez que Saúl es llamado a la guerra por razón de los filisteos, especialmente de Goliat, que empezó a retar al pueblo de Israel, entonces dice en el versículo 15, que David había ido y había vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David no se había olvidado, aunque era un hombre ungido de Dios, no se había olvidado de su responsabilidad como pastor, y va en el momento que se le presentó para ir a apacentar sus ovejas. Más adelante, estando allí, dice que Isaí, su padre, le da una encomienda para que visite a sus hermanos y le lleve algunas provisiones, pero es interesante la actitud de David. Versículo 20 del capítulo 17 dice: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Entonces él era un hombre responsable, no había olvidado su trabajo, y llega urgentemente para atender sus ovejas, y una vez que su padre le envía, declara a un servidor allí, a un guarda, para que cuide sus ovejas. Pero, ¿qué tan relevante es esto para la vida de David? Y más adelante declara el por qué esta labor era fundamental. Capítulo 17, versículo 34. Ya David había sido encomendado, David llega a entregar las provisiones y empieza a entender todo lo que está sucediendo. El reto de los filisteos hacia el pueblo de Israel, especialmente, como mencioné, de Goliat. Y entonces David declara frente a Saúl unas palabras muy puntuales. Dice entonces el 34 en adelante: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entendemos por qué su labor como pastor fue fundamental. Era un muchacho, era un joven, pero como lo declara anteriormente, era valiente, era vigoroso, y no tenía temor de cumplir su responsabilidad, poner su vida para respaldar a las ovejas. Entonces muestra una actitud responsable de parte de David, no solamente con sus ovejas, sino la razón también en la cual, como Dios a través de su trabajo, le venía preparando con valentía para dar respuesta a este momento decisivo de su pueblo. Más adelante también, aunque no más adelante, sino más atrás, hay una disputa con su hermano mayor, porque cuando lo ve ahí y empieza a escuchar lo que empieza a decir, se molesta y le recrimina. Capítulo 17, versículo 28, dice que Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Era claro que David ya había dejado un siervo, un encomendado, para que sus ovejas no se perdieran, aunque iba a enfrentar una responsabilidad bien grande. Entonces vemos una gran actitud de David en esas primeras etapas, en las cuales manifiesta por qué su labor como pastor sería fundamental para el trabajo que desarrollaría. Pero algo también reconocible del carácter de David más adelante es que era un conocedor y un buscador de la ley. Sus salmos, sus escritos narran perfectamente cómo escudriñaba, profundizaba y meditaba en la ley. Y eso sí que es relevante para entender el contexto de este tema por el cual fue puesto, y es la relación con Dios. Era claro que David ya tenía herramientas más avanzadas de lo que pudo tener Abraham, de las que tuvo Noé, en ejemplos anteriores de esta semana. Y David era un hombre que ya tenía en sus manos la ley y meditaba en ella, realmente la utilizaba. Pero también nos dice claramente que el estudio de esta ley
permitió que David fuera redargüido por ella y reconoce también su pecado y su maldad. Fue una de las razones por las cuales mencionamos las semanas pasadas cómo el estudio de esta ley permitió que David se arrepintiera y fuera un hombre íntegro. Es otra característica de su carácter, fue un hombre reconocido como íntegro. Y estudiamos uno de los salmos en los cuales él habla de esa integridad, que es tan importante también a la hora de pensar en una relación con Dios, en una interactuar profundo con Dios. Así entonces relata a grandes rasgos el carácter de David y sus condiciones son muy particulares. Hablando de las condiciones, estamos hablando de un rey, así que a diferencia de los casos anteriores en donde las condiciones afectaban la vida de los hombres que mencionamos anteriormente, aquí es David el quien afecta las condiciones. Aquí es David el que dirige las condiciones por razón de su llamado como rey. Entonces, como primera medida, dejó muchas leyes, muchas normas especiales para Israel en cuanto al culto y la adoración. Aunque ya tenían la ley y tenían ciertas normas, dejó muchas cosas puntuales para los sacerdotes y los levitas en cuanto a la adoración. También dice que la escritura que instauró a Jerusalén como lugar céntrico, tomó la decisión, él vivía enamorado del monte de Sión, vivía enamorado de Jerusalén y la pone como lugar céntrico, la pone como capital del reino de Israel. También dice que en muchas de sus trasegar derrotó a enemigos legendarios de Israel. Anteriormente esos enemigos invadían, subyugaban y perseguían a Israel, y en este caso al liderazgo de David los puso como tributarios, los puso como subalternos de su reinado. También nos menciona la escritura que en el reinado de David se inició el mayor esplendor de Israel, que luego continuaría su hijo Salomón. Reconocemos entonces un liderazgo y las circunstancias entonces las desarrollaba él con su mandato. Pero también otra cosa muy importante de su mandato fue que planeó todo con respecto al templo de Dios. Él planeó todo este asunto, él le propuso a Dios la construcción del templo, que luego Dios le diría que no la ejecutaría él, sino su hijo Salomón. Entonces, las condiciones de David estaban regidas por su mandato, por sus palabras, por lo que él y su ministerio y su llamado harían. Y para terminar este devocional, que es la razón del tema, mencionaré dos casos puntuales en la vida de David. Dos situaciones muy parecidas, en las cuales en su crecimiento como líder, como rey, no fue algo inmediato. Dios manda a Samuel a ungirlo, pero está todavía reinando Saúl, está todavía Saúl como rey y se presenta una lucha, una disputa fuerte que hace que David salga exiliado, que salga huyendo, pero mencionaré dos ocasiones en las cuales literalmente Dios pone la mano de Saúl en manos de David y vamos a ver qué fue lo que sucedió con David. No tenemos el tiempo para leerlo, está relatado en los capítulos 24 y 26. Usted puede leerlos con calma. Yo mencionaré solamente unos versículos y apartes de lo que sucedió. Capítulo 24 nos narra cómo David perdona la vida de Saúl en Gadi. En el 4 en adelante dice: entonces los hombres de David le dijeron, ya se había presentado una oportunidad donde Saúl corre en persecución de David y se lleva 3,000 hombres. Dice que decide descansar como cerca a una cueva. Y los hombres de David están allí escondidos, en la penumbra, en la oscuridad. Pero Saúl decide descansar allí. Y entonces dice: los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente
cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Y también David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Este es un momento en el cual, como ya mencioné, Saúl descansa y parece ser que duerme con todo el grupo que le acompañaba, y David, según las palabras de los mismos siervos, le reconocen y le dicen: David, Dios ha entregado a Saúl en tus manos, David. Así que tiene la oportunidad de eliminarle, pero aquí la escritura dice que David no toma venganza. Miren el versículo 12 más adelante lo que dice el mismo David. Juzgue Jehová, le está diciendo a Saúl, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero en mi mano no será contra ti. Este versículo es muy relevante, hermanos, a razón de la ley que ya estaba escrita, a razón de lo que ya David conocía de Dios. Ya tenía seguramente la ley presente, la historia, la narración de la escritura, y lo que David está haciendo es diciéndole a Saúl una cita de Deuteronomio, en donde Dios había declarado en la ley que Él es dueño de la venganza. Él es dueño de la venganza entre los hombres. Y entonces aquí David declara este principio, en donde dice: Jehová juzgue entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová. Menciona claramente este principio que ya tenía David en su mente. Pero miren el versículo 17, nos adelantamos allí, y lo que declara David, y lo que declara Saúl a David. Y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. No sé si usted recuerda estas palabras, ¿quién las repite mucho tiempo después? En donde anima al pueblo de Dios a que debe pagar bien por mal. Entonces David en este caso está repitiendo un principio del antiguo de la ley, perdón. En ese tiempo no había antiguo, sino de la ley, pero también reconociendo otras palabras y otro principio que enseñaría el mismo Jesús, nuestro mismo Señor, reconociendo que debemos pagar bien por mal. Y esto es lo que está reconociendo no David, sino el mismo Saúl es el que lo declara. El mismo Saúl reconoce que es más justo que él mismo y que ha pagado con bien, habiendo Saúl buscado la muerte de David. Entonces, aquí se fraguan diferentes cosas que terminaremos entonces meditando para entender la razón que mueve a David y finalmente la decisión que toma Dios. Miremos el pasaje del capítulo 26, porque nos narra la historia muy similar. Esta vez David perdona la vida de Saúl en otra región que se llama Sif. Y también aquí lo que nos narra es que Saúl se levantó y descendió al desierto y estaba acampando allí con 3,000 hombres. Y en ese ambiente están nuevamente descansando. Están nuevamente descansando de la persecución. Estaba en persecución nuevamente David. Aunque pareciera ser que en el capítulo 24 le perdona, Saúl vuelve y se enciende en ira contra David por su liderazgo, por los celos que ya le tenía, y quiere eliminarlo nuevamente. Entonces se levanta con un grupo grande a perseguirlo y ocurre una situación muy similar. Capítulo 26, versículos 7 al 11, dice, estos textos los estoy leyendo en versión Reina Valera. David, pues, y Abisaí, que le acompañaba, fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor. Abner era siervo de Saúl.
Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo clavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Una situación muy parecida a la anterior. En este caso es Abisai quien le recuerda que Dios, como seguramente ya le había dicho anteriormente, le había declarado que dejaría en sus manos la vida de David. Pero David nuevamente no toma represalia en sus manos. David dice que no se atrevería a levantar mano, según el 9, contra el ungido de Jehová, que nunca alguien se podrá levantar contra el ungido de Jehová y podrá ser inocente. Por lo tanto, David no eleva su mano. Más adelante dice que David le reclama a Abner por descuidar la guardia de Saúl, le hace el reclamo de lejos, pero miren lo que está diciendo más adelante Saúl y cómo termina el capítulo. Versículo 21 dice: Entonces dijo Saúl: He pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: He aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes, y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Aquí nuevamente entonces reconoce Saúl la majestad de David, reconoce su liderazgo, reconoce su mismo llamado. Y en el capítulo anterior, en el 24, Saúl declara que sabe que David va a ejercer después de él el reinado. Entonces, es muy interesante, hermanos, cómo Dios puso en manos de Saúl, en manos de David, la vida de Saúl. Aquí entonces quiero meditar con estos dos capítulos. ¿Por qué la acción de David cambió la voluntad de Dios? En primer lugar, ¿qué razón tenía David para no acceder a algo que tanto sus siervos como en este caso Abisai le había dicho? Que Dios le había entregado en sus manos a Saúl. Pero él no accede porque reconoce ese principio de la ley, como ya había dicho, el principio de Deuteronomio. Y se adelanta tal vez a su época, como suelen decir algunos pensadores, cuando reconoce que debe actuar bien por mal. Especialmente con Saúl, que era el ungido, que era algo que repite David. Recordemos que para esa época se había cambiado el reinado. Se había cambiado de el liderazgo de los jueces ahora al liderazgo del reinado. Fue una elección que hizo el pueblo. Entonces no había leyes en cuanto al rey. No había leyes que especificaran comportamientos delante de un rey, porque el reinado no era voluntad de Dios, fue algo que escogió luego el pueblo de Dios. Entonces en la ley no había leyes. Quiere decir que aparte de esta ley en donde simplemente se reconoce que de Jehová es la venganza, David no tenía ningún parámetro que le impidiera acceder
a tomar la vida de Saúl. Sin embargo, el efecto o la razón por la cual David toma esta decisión es que se ve obligado, se ve de alguna manera persuadido por la misma ley. Él toma esta decisión por lo que él conocía de la Escritura, por lo que él se sentía obligado a hacer, a reconocer la autoridad de Dios impuesta en Saúl primeramente, y que no era él el que le correspondía. Entonces hay una razón por efecto de la ley, pero también hay un asunto en el cual es importante, y es donde lo legal muchas veces no reconoce lo justo, y es algo que se resalta en la vida de David. ¿Era legal que matara en ese momento a Saúl? Sí, pero según las palabras de David, no era justo que lo hiciera. La justicia le debería quedar en manos de Dios. Para David lo justo era pagar bien por mal. Y entonces, frente a esa decisión, ¿qué es lo que Dios toma? Porque Dios le entrega a Saúl en sus manos, pero él decide no tomar esta decisión. Entonces, aunque es una decisión de Dios mismo entregarle a Saúl, es David el que no toma esta decisión y se ciñe a lo que dice David. Mire lo que dice el capítulo 26, versículo 10, en donde nos dice de la siguiente manera: dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Lo que declara ahí es una profecía, David, de la muerte de Saúl, porque efectivamente más adelante, en guerra, que creo que fue contra los filisteos, Saúl muere en guerra, y es así como termina la vida de David. Quiere decir que se cumple la profecía de David y Dios obra conforme tal vez también a estas palabras de David, que eran las posibilidades por las cuales moriría Saúl, pero según David no en sus manos, sino por medio de la batalla. Entonces esta es la forma en que el actuar de David en misericordia hace que de alguna forma no se cumpla ahí la voluntad de Dios, sino que se cumpla más adelante conforme a la palabra de David. Con este ejemplo entonces terminamos en esta semana, hermanos. Mañana meditaremos recogiendo todos estos ejemplos, todas estas meditaciones acerca de los actos de hombres que provocaron o cambiaron la voluntad de Dios. Como es costumbre, si usted tiene algo que mencionar y algo que resaltar de este devocional, lo puede hacer, y que Dios nos continúe bendiciendo en esta voluntad de crecer en nuestra relación con Dios o de iniciar esta relación con Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que Dios nos permita continuar en su misericordia.